Bien, como habíamos dicho, hoy vamos a comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la dimensión psicoanalítica, ¿sí? Cómo se juegan esas cuestiones no manifiestas al interior del aula. ¿Mm? Quizás sea un componente que por ahí nos cuesta identificar un poquito más cuál es esa información que nos permite a nosotros hacer algún tipo de interpretación o de inferencia respecto a esta dimensión. Pero siempre está presente. La cuestión de que nosotros no podamos tener alguna referencia empírica no significa de que no está presente siempre en el aula. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, profe. Perfecto, bien. Entonces, como para empezar a avanzar, nosotros vimos todo lo que tenía que ver con la dimensión didáctica, ¿sí? En los encuentros anteriores también completamos lo que tiene que ver con la dimensión psicosocial, es decir, esta cuestión que engloba la comunicación, los roles, las funciones, las cuestiones de poder, ese tejido de poder que se da al interior del aula, ¿no? Y ahora vamos a ver esta mirada de lo no manifiesto. Todo esto nos posiciona en esto que venimos comenzando desde el inicio y que comenzamos a ver a través del texto de Marta Souto cuando hablábamos de un análisis multireferenciado de las prácticas y de las prácticas de un otro en este caso. ¿Mm? Nosotros estamos haciendo este proceso analítico pensando en las prácticas de un otro, ¿sí? No en las nuestras. Las nuestras vamos a trabajarlas el año que viene cuando ustedes estén en práctica. Pero esto nos da herramientas metodológicas para poder ver cómo nosotros podemos trabajar esta cuestión de la investigación y del análisis de la práctica y de nuestra propia práctica también. ¿Mm? Entonces, ¿qué cuestiones o qué significa poder pensar en la dimensión de lo no manifiesto? La problemática y la implicación del sujeto, es decir, desde dónde yo me aproximo cuando me estoy aproximando en un trabajo de análisis. Una primera cuestión que yo tengo que tener en cuenta es que yo no me aproximo desprovisto de determinados procesos que tienen que ver con el inconsciente. ¿Mm? En este proceso de implicación puede estar presente un nivel que tiene que ver con lo psicoafectivo, con lo histórico existencial o con lo estructuro profesional. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué cuestiones internas se movilizan en mí cuando yo estoy frente al grupo de estudiantes, que tiene que ver con lo psicoafectivo? ¿Cómo me posiciono yo desde mi propio proceso biográfico y desde determinadas representaciones que tengo respecto a lo que es la situación educativa? Y a su vez, ¿qué cuestiones que yo voy aquilatando en el proceso de formación también se van incorporando y que muchas veces no las hacemos conscientes? Y esto tiene que ver con determinadas cuestiones que hacen al hábitus profesional, ¿sí? A su vez, estas cuestiones podemos pensarlas o trabajarlas desde los procesos de identificación, sublimación, transferencia, ¿sí? Estas mismas cuestiones también están en relación con, ustedes recuerdan que nosotros vimos el trabajo en el encuentro anterior de, de esa dimensión psicosocial y cómo puedo pensar el grupo desde esa dimensión psicosocial. Ahora acá es qué cuestiones muchas veces subyacen en esa dinámica grupal y que tiene que ver con cuestiones inconscientes del grupo, ¿m? Y que muchas veces no lo hacemos consciente. Que cómo se da esa vida emocional en el grupo, y que muchas veces no es consciente ni el grupo ni los integrantes del grupo, hasta que el grupo entra en un proceso de conocimiento, de reflexión.
Y eso también me da cuenta de cómo aprende ese grupo y cómo aprenden los sujetos que están trabajando en ese grupo. Disculpen que voy y vengo con la reunión, pero es para poder aceptar a los que están ingresando. Y por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con posicionamientos teóricos inconscientes de que están señalando cómo pienso yo que opera la cuestión educativa en la práctica docente. Y tiene que ver con las propias percepciones y representaciones que yo tengo como sujeto respecto a cómo pienso que el otro aprende y cómo pienso que se enseña. Tienen que ver eso con las teorías implícitas que van formando parte de nuestro hacer docente. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué nos interesa a nosotros plantear cuando estamos pensando esta dimensión? Nos interesa pensar o identificar cuáles son esos contenidos que están subyaciendo en el aula y que muchas veces, la mayoría de las veces no se hacen conscientes y hay que escudriñar un poquito para poder sacarlos a la luz, y es todo un proceso. Reconocer la importancia del rol docente en la construcción de subjetividades, cómo yo voy en ese vínculo, estableciendo ese vínculo con los otros, y qué cuestiones que tienen que ver con la propia subjetividad del sujeto voy potenciando o voy obturando, por otro lado. O sea, los puedo potenciar o los puedo obturar. Y reflexionar sobre las propias experiencias y prácticas en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Obviamente reconociendo procesos que están subyaciendo en ella. ¿Sí? Bueno, estos son los autores que vamos a tomar, que ustedes ya lo tienen en el aula. Y, o sea, tienen el texto de Lidier y tienen el texto de Postic. Los dos solamente vamos a tomar este año. Sacamos algunos otros que considerábamos que eran más complicados. Y bueno, y vamos a partir de una cita de Lidier que dice que tenemos en cuenta no solamente los aspectos manifiestos y directamente observables, sino también y fundamentalmente las motivaciones y los aspectos latentes que se ponen en juego durante el desarrollo de los vínculos pedagógicos, los aspectos inconscientes que determinan y condicionan la comunicación en el aula. En el encuentro anterior hablábamos de lo que significa o de lo que se juega en esa comunicación didáctica, pensando a la comunicación desde una dimensión psicosocial. Pero también tenemos que pensar la comunicación desde un nivel de lo inconsciente, de un nivel no manifiesto, de un nivel de lo subjetivo. Es decir, cómo se están conformando esos vínculos y esas subjetividades y qué cuestiones inconscientes están jugándose en ellas. Y para eso vamos a plantear tres cuestiones que tienen que ver, que son básicamente mecanismos que tiene el inconsciente, que se denominan identificación, transferencia y proyección. Y para eso, a ver, ¿qué recuerdan de esos tres mecanismos? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué es para ustedes? Ustedes todos dieron ya psicología de la educación, ¿sí? Seguramente ya dieron psicología evolutiva. Entonces, al menos la 1 seguro la tienen aprobada. Entonces, en todo ese trayecto ustedes estuvieron viendo estas ideas y estos conceptos que tienen que ver con el inconsciente, ¿sí? Con lo subjetivo. Así que, a ver, ¿qué recuerdan de lo que tiene que ver con la identificación? O cualquiera de los tres me dicen y yo voy anotando acá. A ver, ¿quién se anima? Profe, Sí, Dulce, dale.
que en la identificación creo que era que algo que está fuera de mi yo, digamos, dice en la psicología, ajá, yo siento como identificado hacia mí, digamos, como que yo siento como que eso viene hacia mí, digamos, como que tiene especial relación. Y la proyección es como que algo mío, digamos, algo inconsciente, una subjetividad, yo lo proyecto en el otro, en otro objeto, en otra situación. Bien, a ver, cuestiones, vamos a ponerla así, cuestiones propias que proyecto en el otro, ¿sí? Esas proyecciones pueden ser positivas o negativas. En ese caso, profe, pueden ser virtudes o defectos, digamos, que yo veo en el otro, pero que también puedo tener yo, digamos. Claro, pero más que virtudes o defectos, sí, yo puedo ver o connotaciones negativas, sí, en el otro, pero que realmente yo estoy proyectando cuestiones que hacen, digamos, están teniendo ese efecto, entonces, como no las quiero reconocer en mí, las estoy reconociendo en el otro, ¿sí? Y con la identificación, ¿qué pasa? Yo me identifico con aspectos del otro. A ver, esperen un ratito que vamos a darle. Me identifico con aspectos del otro, con algunos aspectos, no son todos, algunos aspectos del otro, ¿sí? Que también generalmente los tomo como propio. Los tomo como propio. ¿Sí? Profe, sería como los aspectos, las vivencias, las experiencias también del otro, que le reflejan a uno. Sí, más que le reflejan es qué cuestiones que tiene el otro y que yo me siento como identificado porque me parecen que pueden formar parte de mi propio yo, los tomo. Por ejemplo, modo de vestirse. A ver, sí, dale, Ariana. No, profe, que sí, es como usted dice. Por ejemplo, modos de hablar, que tienen que ver con aspectos que yo reconozco como valiosos en el otro, que al menos a mí me interesan, y que entonces los tomo para mí. Ahora, ¿qué pasa en la educación con el proceso de identificación? Cuando hay un exceso o una exacerbación en el proceso de identificación, se da una sobreidentificación. Es como que yo quiero parecerme en un 100% al otro. ¿Sí? Es decir, me gustan todo lo que, cómo es esa otra persona o ese sujeto. Y entonces intento tomar todos esos aspectos hacia mí. Ese proceso de sobreidentificación lo que hace es llevarme a un proceso de idealización, de tal modo que esa idealización en algún momento me va a obturar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay una crisis, una ruptura ahí que a mí me permita potenciar mi proceso de aprendizaje. La identificación de algunos aspectos es positiva. Me permite a mí identificarme en algunas cuestiones con ese otro, por lo tanto, ese proceso o ese deseo de saber, recuerden la cuestión de la sublimación, que se da, ¿en qué edad se da la sublimación en el sujeto? Básicamente, ¿dónde comienza a aparecer? ¿En qué edad de la etapa evolutiva? ¿En qué momento de su evolución? ¿Recuerdan? No es, profe, cuando somos niños, digamos, y tenemos a los padres como modelo y después pasamos a tener otros tipos de modelos a nivel social, digamos. Sí, cuando dejamos, digamos, cuando entramos en el periodo de latencia a los 6, 7 años, que comenzamos a sublimar esos deseos que tenemos de muy pequeño, comenzamos a sublimar hacia el saber. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Nosotros llevamos toda esa carga que teníamos
de algún modo esa carga erótica que teníamos antes de los 5 años, la sublimamos hacia el saber. Y por eso justamente es el momento en la escuela primaria donde más tenemos que aprovechar para que el sujeto se apropie de todas esas cuestiones básicas que tienen que ver con el saber, con la cultura en la que lo vamos incorporando. Es el momento en cuestiones cognitivas de mayor productividad del sujeto. Periodo de sublimación, periodo de latencia. ¿Por qué? Porque toda la energía del sujeto está puesta en el saber, ¿sí? Cuestión que se va dejando de ser de ese modo a medida que voy entrando en la adolescencia. Entonces, ese proceso de sublimación me permite a mí tener ese deseo de apropiarme del saber. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión? Exactamente, es un desplazamiento de la energía, exactamente. De la energía que tenemos, está bien, de la energía, a ver, que no me quiero que quede la idea acá. No es solamente la energía de los padres, porque ¿qué pasa? Con los padres nosotros, exactamente, ahí sí está completa la idea, Manuel, sí. Y no sería también, no hacia el saber, sino también hacia los deportes, por ejemplo, hacia los grupos de amigos, digamos. Claro, pero está en relación con otros aspectos de la vida social. Sí, es así, Lara. Pero ¿qué pasa? En lo que es lo educativo es cuando nosotros aprovechamos más esa potencialidad del sujeto, ¿no? Es esa carga libidinal, como está diciendo acá Manuel, que trabaja, digamos, que de algún modo va sublimándose hacia otros aspectos socialmente aceptables. Por eso vos incorporás la cuestión del deporte, de los amigos y demás. Pero ¿qué pasa cuando, volviendo al proceso de identificación que estábamos viendo acá, cuando nosotros pensamos o planteamos un proceso de sobreidentificación, lo que estamos haciendo es caer en un proceso de idealización, que ahí es donde corremos el riesgo de que ese aprendizaje se vea obturado de alguna forma, porque nosotros en ese proceso de sobreidentificación o de idealización, lo que hacemos es reconocer todo lo del otro como propio y no tengo lugar a esa crisis como para, o a ese proceso de desequilibrio que a mí me permite y me potencia el conocimiento. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces es el mismo docente el que potencia ese proceso de sobreidentificación, ¿no? El narcisismo docente puede estar presente de tal modo que para mí es un halago que el estudiante quiera parecerse en todo a mí. Y no puedo reconocer que eso hace que el otro, lo único que esté haciendo es una copia mía, en lugar de ser alguien que pueda ser autónomo en su propio proceso y crítico con su proceso de aprendizaje e incluso crítico con lo que está trabajando conmigo. No sé si me alcanzo a explicar lo que les quiero decir desde este lugar. Y en los cuidados Profe, sí. Disculpe. Dale. Puede ser, como un ejemplo, puede ser a aquellas personas mayores, o sea, las madres que son mayores y que tienen hijas adolescentes y se empiezan a vestir medio parecidas a ella, algo así. Puede Claro, ser. pero ahí es al revés, porque ahí es la madre la que está, digamos, de algún modo queriendo parecerse a la hija, en lo que vos estás diciendo. Lo que no... Profe, sí. Disculpe. Esto también se ve en lo que habla Groundy en el hecho de la praxis, al momento de hacer una crítica o una relectura acerca de los 3 procesos del currículum, el técnico, el práctico y el emancipador, por el hecho de que dice que en el técnico, en el práctico, no es suficiente el hecho del proceso sobre el resultado,
porque se basan sobre los juicios del maestro o de la persona que está interpretando ese modelo curricular. En cambio, en la teoría crítica o de praxis se destaca la autonomía que se debe lograr al hecho de la interpretación o al hecho de la relectura de estos contenidos también. Sí, Pablo, pero ojo, ahí hay una sola cuestión, tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo esa interpretación desde lo que dice Groundy, que es desde el nivel curricular, estamos a nivel de lo manifiesto. Y nosotros estamos hablando en procesos que no son visibles, que son no manifiestos, que subyacen y que se dan a nivel de relación con el otro, de vínculo con el otro. Es decir, ¿cómo me vinculo yo con ese sujeto? Un ejemplo mío, por ejemplo, Sí, Ariana. la redundancia, sería estar así en contacto con profesores que tienen una gran trayectoria en su carrera y tienen mucha experiencia, y como que uno se pone como alumno, dice, yo quiero ser de esa manera, o sea, tener esa trayectoria que tiene el docente, llegar tan alto como llegó el docente. Y lo que usted está explicando es que el docente, si bien puede sentirse bien porque está inspirando a ese alumno a hacer una cierta manera igual a uno, pero no es un pensamiento genuino, sino que es como una copia. Claro. A ver, lo que quiero decir yo es, el docente tiene que encontrar el suficiente espacio para potenciar esto, ¿no? Porque es un proceso de identificación, sí me ayuda a mí a aprender, o sea, yo me identifico con determinadas características o notas de ese docente, y el querer al llegar a esas cuestiones, a mí me potencia mi proceso de aprendizaje. Ahora, ¿dónde está la cuestión y dónde está el alerta? Cuando yo provoco o consciente o inconscientemente en el otro, que el otro se apropie de todas esas notas características mías. Entonces lo que estoy haciendo es creando como una copia, un clon mío, y ahí no le permito al otro poder conformar su propia identidad profesional, conformar su propia subjetividad como sujeto que está aprendiendo y poder plantear su propio recorrido, ¿sí? Y de algún modo, ese proceso, ustedes lo van a ver en post-it, van a ver con el título en la parte que trabajamos desde lo no manifiesto, con esa seducción que ejerce el docente, ¿sí? Cómo ese proceso de seducción muchas veces podría obturar un proceso de apropiarse de él mismo, de su propia identidad, de su propia subjetividad, porque no me permite a mí tomar distancia del otro y que el otro tome distancia de mí y ver qué quiere hacer él. Porque, en definitiva, lo que tenemos que comprender es que todos somos singulares, no podemos ser copias de otros, ¿sí? Pero que en la medida en que, por más inalcanzable que parezca el docente, y por más que yo quiera alcanzar a hacer, yo tengo que entender que tengo que hacer mi propio recorrido, y que muchas veces quizás pueda ser, digamos, si vamos a esa cuestión, puede llegar mucho más alto que el otro. Pero lo que tengo que permitirle es a ese sujeto con el que yo estoy trabajando que pueda hacer ese recorrido. Y no intentar que constantemente potenciar esa sobreidentificación de la que estamos hablando. Pasando en limpio, un proceso de identificación es necesario para provocar el aprendizaje. Porque a través de esa identificación, de esas notas características, yo puedo, es como un motor, como un dinamismo que a mí me permite ir atravesando ese proceso. Ahora, cuando el docente, muchas veces inconscientemente, potencia desde algún lugar una sobreidentificación, lo que está provocando en el otro es que no se provoque el aprendizaje. Al menos no el aprendizaje desde un posicionamiento crítico, desde un posicionamiento de encontrarse él mismo y encontrar su propio
su propia identidad como sujeto. ¿Mm? No sé si queda claro, o Eric, si querés agregar algo más a esto. Hola, no, en realidad era esto de que lo tomemos con pinza, el querer realizar una interpretación, de interpretación psicoanalítica, posicionándonos en el rol de psicólogos de lo que acontece, sino que estas son herramientas que nos sirven a nosotros como para poder mirar la realidad del aula desde una mirada compleja, ¿sí? No para poder, por ejemplo, irse a analizar los términos que utilizan los profesores o, por ejemplo, o las actitudes que tienen con los estudiantes desde una mirada crítica, de la crítica como cuestionando las acciones de los docentes, sino que nos sirvan para poder comprenderla mejor. Exactamente. Y pensar que el proceso de reflexión que hacemos sobre nuestra propia práctica, en algún momento también nos puede brindar elementos para poder ver dónde estamos parados nosotros como docentes y qué potenciamos en el otro o no. ¿Mm? Poder tomar esa distancia nos permite a nosotros también hacer un autoconocimiento para poder ver cómo estamos trabajando el vínculo con ese otro, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hablábamos de proyección y hablamos de transferencia. ¿Se acuerdan lo que es transferencia? Es como cuando yo transfiero, digamos, una situación en particular a un otro nuevo. Por ejemplo, yo venía trabajando con un grupo de esta forma y veo que tienen ciertos rasgos parecidos a como yo venía trabajando anteriormente con otro grupo, digamos. Entonces, como que transfiero esos sentimientos, esas emociones a ese momento. Sí, por ahí vamos, por ahí vamos. Y muchas veces nos pasa también en este proceso de transferencia es que ahí es donde también muchas veces juega esta cuestión de la implicación y qué recuerdos me provoca el otro o qué me provoca el otro en ese vínculo. Y desde ese lugar de lo que despierta en mí ese otro es de donde yo también me voy a vincular con él. Entonces puede ser que, por ejemplo, el otro me hace recordar a alguien o una persona que tenía una buena relación, por lo tanto yo pienso que me va a pasar lo mismo con esta otra persona, o al revés. Puede ser que, miren, les voy a contar una anécdota. Una vez nos pasó en un cursado hace varios años ya, que nos decía nos había escrito o nos había dejado un comentario una estudiante que decía que con una de las 3 personas que estábamos en ese momento en el equipo, ella no podía o se paralizaba y no podía hablar. ¿Por qué? Porque esa persona, que era de nuestro equipo docente, le recordaba o le despertaba emociones negativas que había vivido de niña con una persona cercana a ella. Entonces, ella traslada esa cuestión o esa relación a la actualidad. Estamos hablando en un 3er año de educación superior. Pero la sola presencia de esa persona, por las imágenes, por lo que sea que le recordaba, o la imagen, o la forma de hablar, o lo que fuese, a ella la volvía a ese momento y de algún modo no le permitía avanzar. Lo que estaba haciendo ella era ese proceso de transferencia. Ahora, ¿qué hace el docente cuando le pasa eso? Tiene que, si lo identifica, ¿no? En este caso no se identificó en el momento, se identificó después, cuando la persona hace su proceso de reflexión. Ahora, puede ser que en el momento la persona con la que estoy trabajando, el estudiante en este caso, responda de un modo agresivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el docente? No lo puede pensar como algo personal, sino que tiene que pensar que quizás esa respuesta de un modo agresivo lo está haciendo porque está transfiriendo en mí algunos aspectos que en ese caso son negativos. El docente tiene que
elaborar esa transferencia y devolvérselo, responder desde otro nivel, no desde el mismo nivel de agresividad que está trabajando el estudiante. Para eso me sirven estas cuestiones y conocer esto, como decía recién la profe Eric, para ver cómo yo también me vinculo en el grupo, en el aula. Porque si yo devuelvo con la misma agresividad, de algún modo estoy estableciendo un vínculo negativo con el estudiante. Entonces yo tengo que tener la suficiente capacidad de elaborar esa transferencia para poder trabajar desde otro lado. Pero para eso tengo que conocer estos conceptos, no para ir a actuar como psicoanalítico, y quiero rescatar esto que había dicho la profe Eri recién, sino para poder trabajar en el aula y para poder potenciar el aprendizaje, porque nuestro objetivo es potenciar el aprendizaje con el otro. ¿Sí? ¿Estamos desde ahí? Bien. Eri, vos intervenís cuando quieras, ¿eh? Sí, me pasa esto de que en los primeros, que seguramente le va a pasar a ustedes el año que viene cuando empiecen a hacer sus prácticas, y en los primeros 5 años de docentes nobles, dependiendo a veces el aspecto físico también, porque dependiendo de la edad en la que uno tiene el inicio de la carrera docente, pasa que nos vamos a encontrar en la formación docente con muchos cursantes que tengan la misma edad que nosotros, ¿sí? De a poco a mí me está dejando de pasar con los años, pero me ha pasado, yo desde inicié mi carrera docente en la formación docente universitaria, no tengo otras experiencias en otro tipo de instituciones, y pasa que nos encontramos con estudiantes que tienen la misma edad que una y que se sienten identificados o no, este tipo de mecanismos aparecen, ¿sí? El tema de la autoridad, cómo se cuestionan o no, dependiendo por los aspectos, por el aspecto, por la edad. Entonces, estas cuestiones nos ayudan a comprender incluso la forma en la que se vinculan con nosotros, ¿sí? Y también cómo se vinculan entre ellos, porque este ejemplo que comentaba Moni, pasa muchísimo en la práctica, de una manera que que muchas veces lo pasa por alto porque están naturalizados. Pero, por ejemplo, hay grupos de estudiantes que dicen, bueno, yo no quiero hacer grupo con el grupo tal, porque ellos son tal, o no quiero hacer grupo con el estudiante tal que es recursante, por ejemplo. Y tienen toda una idea, tienen todas unas ideas acerca de compañeros con los que no hayan trabajado, por ejemplo, y son situaciones que uno la tiene que resolver, ¿sí? Tiene que resolver para poder vincularse, para que ellos mismos se vinculen. Y comprender, tratar de identificar qué es lo que está pasando, por qué no quieren hacer trabajos en grupo, por qué cuestionan tu autoridad frente al grupo clase. Todo lo que tenga que ver con lo manifiesto, esto que estamos trabajando ahora, nos ayudan a entender mucho más ese tipo de relaciones. Así es, exactamente. Profe, sí. Disculpe, también otra cosa, volviendo un poco al ejemplo que puso la profe Erika, el hecho de la edad, pero también nosotros tenemos una cuestión del respeto hacia la persona que está al lado del profesor superior, por ejemplo, que usted es la jefa de cátedra y, por ejemplo, si la profe Erika tiene la misma edad que yo o hay otros aspectos tal vez que la conozcan en otras situaciones, no debemos olvidarnos que, por ejemplo, estamos en un ambiente académico y le debemos el mismo respeto que a usted, por ejemplo, que es la jefa de cátedra. Se me ocurre. Sí, absolutamente, el respeto sobre todas las cosas, pero hay otro aspecto que yo la verdad no entré en el tema del respeto porque creo que nos merecemos el mismo respeto entre todos los que estamos acá de la misma manera, pero es cómo cuestionan la autoridad, sea pedagógica, disciplinar, ¿sí? Ese tipo de cuestionamiento, que como por ejemplo, estamos le digo situaciones que me han pasado a mí, años anteriores, que al tener un rol, una jerarquía alta en una asignatura, y tener cursantes que tengan la misma edad, ¿sí? Cuestionan la metodología, cuestionan el posicionamiento metodológico que estás utilizando, de todo. Entonces, pero
de manera implícita están cuestionando que podamos tener la misma edad o por cuestiones de la vida. Hay un montón de cosas que está en la otra persona, que uno no la conoce, ¿sí? Porque si no entramos acá en esto que yo decía, lo psicoanalítico, pero sí el cuestionamiento al rol de autoridad frente a la toma de decisiones, ¿sí? A la toma de decisiones frente a las acciones que lleva adelante para la gestión y la organización de una asignatura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas cuestiones nos ayudan a entenderlas mucho mejor y a pensar en que, bueno, puede ser que este tipo de relaciones que se está dando en un grupo de una asignatura, por qué puede ser, y bueno, escuchar un poco más al estudiante y ver que una vez que te pasan la pelota, como decía hoy Mónica, esto de cómo nos vinculamos, qué hacemos frente a eso. Dejamos que pasen y bueno, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de los trabajos en grupo, que por ejemplo no quieran hacer porque tienen una percepción, una idea de un estudiante, ¿sí? O de un grupo de estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? ¿Cómo trabajamos para que se traten de romper algunas representaciones, percepciones, ideas que tengan sobre los estudiantes? Y pasa también en el nivel medio, eso sí de manera relevante, el tema de los grupos en la adolescencia, ¿sí? Cuando uno quiere plantear una actividad y como no es del mismo grupo, porque el grupo de adelante, de atrás y todo son diferentes, para las percepciones de los adolescentes. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender estas nociones, estas ideas, que también pasan en la práctica de manera, o sea, naturalizada. Y una cuestión importante, ya que comenzó a hablar de la cuestión de autoridad, Eri, acá es volver a recuperar esto que decíamos. Tenemos que tener muy en claro cuando nosotros este análisis estamos haciendo, por ejemplo, desde una dimensión del ejercicio del poder o de la autoridad desde un lugar, desde lo psicosocial, o cuando lo estamos haciendo desde esta competencia inconsciente que sería del lugar de lo psicoanalítico. Si es una cuestión de cuestionar el poder o la autoridad por el saber o por quién ocupa un lugar, un rol o el otro, estamos hablando desde una dimensión psicosocial. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos trabajar la cuestión de el texto de Bourdieu, el texto de Foucault, que son los que nos están dando esas herramientas para hacer el análisis. Ahora, si nosotros vamos a cuestionar esa autoridad porque lo vemos o la vemos como un par en cuestión generacional o de edad, ¿sí? Sí, es como si yo podría estar en ese lugar, ¿por qué tiene que estar ella? Que es algo inconsciente, ¿eh? Eso no se lo dice, eso es algo inconsciente, que yo lo tengo que identificar o encontrarle ese dato empírico en algunos gestos, en algunas palabras, en algunos dichos. Ahí estamos trabajando a nivel inconsciente, ¿sí? Que ahora vamos a ver, ese es un tema que trabaja también Alidier, que tiene que ver como con esa cuestión filial, ¿no? Digamos, puede ser mi hermana, resulta que está ahí, porque yo tengo que escucharla. O porque tiene que decirme qué hacer. Entonces, son como dos niveles de análisis que aportan al objeto, pero que tengo que tener muy en claro desde dónde lo estoy trabajando. Sí, Agostina, te escuchamos. Está silenciada, Agostina. Hola. Profe, también el ejemplo puede ser si se conocen de afuera del nivel académico. A ver, por ejemplo, si la profesora es mi tía y no mezclar esto de no me hables así delante de mis compañeros, o yo no hablarle de esa forma a ella adelante de la clase también. Es esto de no mezclar, ¿no es cierto? Sí, por un lado sí, pero por el otro lado, ¿cómo vos haces para separar, ¿no? ese afecto que vos estás teniendo? Por ejemplo, el ejemplo que vos das, si es tu tía,
Entonces vos no podés dejar de ser la sobrina de ella para poder entrar al aula. O ella no puede dejar de ser tu tía para poder entrar al aula. Ahí la cuestión es cómo trabaja esa relación desde afuera, el sujeto adulto, en este caso, ya que la pusimos de ejemplo, vamos a seguir con Eric, cómo trabaja ella su propia implicación, porque ahí estamos hablando de los procesos de implicación afectivos, socioafectivos. Tiene que ver con cómo ella se relaciona con vos desde un lugar del saber y no desde la afectividad como es en lo familiar, por ejemplo, ¿sí? Y ahí es el sujeto, generalmente es el sujeto, el docente, el adulto o el que está al frente del grupo, es el que tiene esa tarea para hacer. Pero seguramente va a haber conflictos. Y pasa muchísimo que, esto por el ser graduados de Ciencia de la Educación, le va a pasar muchísimo que se los convoquen muchas veces para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, perdón, que se los convoque muchas veces para hacer capacitaciones, ¿sí? Y tiene estas características, el perfil del graduado en Ciencia de la Educación, y también tenemos una representación en esas instituciones nosotros, los que somos graduados en Ciencia de la Educación, sobre, bueno, los metodólogos o los pedagogos en general, un montón de representaciones que tenemos, ¿sí? Y cargar, por ejemplo, ir a una capacitación docente, que Agostina, por ejemplo, sea su primer año de graduada, el vínculo y la relación que vaya teniendo con los adultos mayores, porque los docentes que te pueden encontrar son adultos mayores. Un montón de aspectos que hay que bueno, ¿qué hago ahora que tengo estas situaciones? Por ejemplo, de encontrar cursantes muy jóvenes o muy adultos, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos nos ayudan a comprender de qué decisiones y cómo nos vamos a ir manejando al interior en lo que implica el desarrollo de la secuencia de nuestra programación, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos, la verdad que nos ayudan son como antenitas, digo yo, a detectar algunas cuestiones que a veces uno las pasa por alto de manera naturalizada. Así es. Bien. Seguimos entonces. Bueno. Entonces, quedamos acá con estas 3 cuestiones que estuvimos recuperando y pasamos a cómo se va conformando ese vínculo profesor-estudiante. Desde el desde el profesor, por ahí un riesgo es cómo yo planteo esas transferencias parentales que muchas veces se puede dar en docentes mayores, ¿no? Mayores o como dice Alidier, el profesor que ve a los estudiantes como un hijo, de acuerdo a la experiencia que tuvo, ¿sí? Puede ser con la idea de autoritarismo o con la idea de protección, que a veces la protección es un autoritarismo encubierto, ¿sí? Esa es una interpretación que hago yo. Reactualizar vínculos pedagógicos previos. ¿Qué significa esto? Yo tengo que pensar al otro cuando yo me relaciono con ustedes. Acá, ¿qué les parece? A ver, les pregunto. ¿Qué sería lo más, la actitud que más potencia el aprendizaje? Que yo lo vea como unos sujetos en proceso de formación hacia una carrera profesional o como hijos a los que tengo que proteger y darle todo mi cariño y mi amor porque si no, no van a poder aprender. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la actitud que uno tendría que tener? A ver, como proceso, profe. ¿Cómo? Como proceso para... Como proceso. Como un proceso para potenciar la carrera. Exactamente, porque de otro modo lo que yo estoy haciendo es poniéndolos en un lugar en el que yo puedo manejarlos, ¿no? Desde ese lugar parental. Entonces, desde ese lugar, yo lo que voy a hacer es potenciar una dependencia del docente y
no permitirle, seguir replicando, fíjense, hasta donde ustedes leyeron Mendel ya en grupo, personalidad psicosocial y psicofamiliar. Sí, profe. Sí, ¿La profe. leyeron? Perfecto, bueno, Sí, recuperen poder y esto. autoridad. Exactamente, si yo actúo como si fuese la madre que los quiere a los hijos y quiere lo mejor para los hijos, ¿qué estoy replicando? Una estructura psicofamiliar. Y una estructura psicofamiliar que a lo único que me lleva es una dependencia desde ese lugar. Sin embargo, si yo potencio desde otro lugar una autonomía de ustedes como sujetos en una sociedad, ¿no? Acompañándolos, orientándolos, guiándolos, sí, con estos diferentes roles que habla Postick de un nuevo posicionamiento al docente, pero permitiéndoles a ustedes ese acto poder, ¿no? Esa autonomía en su propio saber, en su propio proceso. Y desde ese lugar sí estoy potenciando una personalidad psicosocial. Disculpe, Sí, nosotros acá ver, tenemos un dato ver, que respalda un poco esto de ver, en la entrevista. Acá la profe Erika nos lo recordó. a La ver. entrevistada nos dice, enseñar para mí es eso, ser docente es como educar un hijo. La entrevistadora dice, qué tarea, eso es lo que yo siento. Pero por eso ustedes van a escuchar que yo a los estudiantes, yo jamás los he llamado por su apellido, los conozco por su nombre, y los conozco a todos por su nombre. Y cuando estamos en la presencialidad, si yo puedo linkear una cara con un nombre, mejor todavía, es más fácil. Pero eso es para mí, es personal. La docencia para mí es personal. Ese es el dato que traje. Es el dato empírico que ustedes tienen. Ahora, habría que profundizar. Ahí hubiese sido interesante. Adriana tiene prendido el micrófono. Hubiese sido interesante, en este momento les digo, ¿no? Pero no importa, vamos a ver cómo, eso es lo que tenemos y con eso vamos a arreglarlo. Pero ahí, el dato que me falta es, ¿en qué sentido usted lo ve como hijo al estudiante? ¿Por qué me dice que lo ve como un hijo? Porque el hecho de que los conozca por el nombre, no, porque puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí? Porque el hecho de que yo te diga a vos, Pablo, no significa de que vos para mí representás como un hijo, ¿me entendés? O sea, yo te estoy diciendo Pablo porque te estoy reconociendo por el nombre como un sujeto, como un otro. Ahora, cuando yo digo esa frase como docente, ahí lo que yo tengo es que ampliar en qué sentido como un hijo, aunque la palabra hijo ya tiene cierta connotación, pero uno podría llegar a ampliar un poquitito más. Ariana y Dulce levantaron la mano, a ver, ¿quieren ampliar algo? Sí, profe, yo en relación a lo que dijo mi compañero Pablo recién, tuve un... ¿Más fuerte podés hablar, Ariana? Sí, ¿no se escucha ahora? A ver. Uy. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Ahí está. Que en relación a lo que estaba reflejando mi compañero Pablo, yo tuve un profesor en la secundaria que nos llamaba a todos por el nombre y decía que era una manera de que nosotros no solamente somos sujetos que andan, sino que lo importante es que hay que conocerlos, o sea, y llamarlos por el nombre y saber que esos sujetos tienen un nombre y ocupan un lugar. Y era como una manera de establecer una relación con el otro. Creería que iría para ese lado. No tanto el ser como hijo, sino que para mí se tenía que presentar un equilibrio, porque tampoco son sujetos que transcurren ese proceso para un aprendizaje, ni tampoco es como que no es que ser tan fríos, ni tampoco tan, no sé cómo explicar. A ver, lo que quiero decir, Ariana, es que el hecho de, si vos apagás el micrófono, Ariana, ahí está, que el hecho de nombrar por el nombre o por el apellido no está íntimamente ligado a la situación de considerarlo o no como hijo. Yo lo puedo llamar por el apellido, puedo decirle Sánchez a Erika,
la tomo a ella porque no quiero tomar a nadie más, ¿no? Y puedo decir, Sánchez es como mi hija. Y yo, siempre para mí va a ser Sánchez, mirar con la cara que mira, no, no quiero una mamá como esa, pero no importa, no, pero a ver, yo puedo decir, Sánchez es mi hija, es como mi hija, o Erika es como mi hija. No está directamente relacionado a cómo yo menciono al otro, a cómo lo considere. Lo que dice Adriana, que le decía al profesor, es sumamente interesante porque es así. Nosotros tenemos un nombre y por algo tenemos un nombre, ¿no? Porque queremos que nos reconozcan con ese nombre. Eso es perfecto. Ahora, de ahí a considerarlo como un hijo hay otro paso. Claro, profe, porque, por ejemplo, la diferencia en nuestra entrevista, por ejemplo, bueno, el dato con el que estamos trabajando, es que ahí está el proceso de implicación psicoafectiva que la propia persona que nos propuso el dato lo plasma en la entrevista, ¿sí? O sea, está su implicación psicoafectiva en la concepción de cómo ve ella ese proceso, por ejemplo. Sí. Sí, yo insisto en que ahí sería, porque fíjense que cuando dice, yo los considero como educar a mi hijo, uy, qué trabajo o algo por el estilo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de toda esa frase? Una ampliación nos hubiese venido súper bien en este momento, ¿no? Pero bueno, ya está, vamos a trabajar con eso. Agostina y Dulce levantaron la mano. No sé quién de las dos quiere... Profe, nosotros teníamos una profesora acá en la Facu que siempre nos decía de que ella no tenía hijos y que entonces para ella todos sus alumnos, que ella creaba vínculos, decía, con sus alumnos, porque sus alumnos eran como cada uno sus hijos, ella era una señora grande y decía, y algunos hasta son como mis nietos. Y por ejemplo, bueno, está bien que no había COVID y todo eso, ¿no? Pero ella donde podía te abrazaba y no sé, nos acariciaba y como que creaba ese lazo, parece, pero después no confundía tampoco a la hora de tener que retarte para evaluar, lo hacía. Pero ella como que decía esto de que son mis niños, decía. Pero fíjate que Y ahí sí me hizo acordar a lo que dijo Pablo. Claro, Agostina, sí confundía. Porque yo cuando evalúo no tengo que retarlo. Yo a mi hijo sí lo reté, ahora ya quizás no porque son grandes, pero sí le reté, pero estaba posicionada como madre. Pero a un estudiante no le retaría. O sea, a un estudiante yo le tengo que mostrar pautas y con un estudiante tengo que trabajar desde un lugar del adulto y de permitirle al otro ser autónomo, independientemente de la edad. Sí puedo acompañarlo, sí puedo darle elementos para que pueda identificar por qué, por ejemplo, una evaluación es un reprobado o un aprobado, una retroalimentación desde ese lugar. Pero no un reto, porque el reto pasa por un posicionamiento psicofamiliar, yo insisto en esa cuestión, ¿sí? Pasa por ponerlo al otro en el lugar de un familiar, desde una situación familiar, desde una situación también de autoritarismo. Por eso hoy decía que cuando nosotros miramos acá y vemos, ya sea con autoritarismo o protección, la protección en algún modo muchas veces se disfraza para ser autoritarismo, o sea, o el autoritarismo se disfraza de protección. Yo te protejo, pero vos tenés que hacer lo que yo te digo. Yo te protejo y vos tenés que actuar como yo te estoy señalando. No te doy lugar a tu autonomía. No acepto tu palabra, tu rebeldía. No acepto tu crítica. Vos tenés que actuar como yo te estoy diciendo, porque yo sé más, porque yo soy tu mamá y porque yo sé lo que a vos te conviene. Eso es un pensamiento desde ese lugar. ¿Sí? Todo lo contrario es poder plantear, este es tu posicionamiento, este es mi posicionamiento, yo estoy trabajando esto con vos, qué lectura haces vos, qué análisis podés hacer, desde dónde lo estás haciendo, potenciar en el otro otras herramientas. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? Por ahí me posiciono mucho en el rol porque, digamos, si hay esta idea de que siempre se nos dijo que la escuela es nuestro segundo hogar,
lo que hace es, de algún modo, someternos más que permitirnos ser sujetos críticos, ¿no? Porque en la casa no se discute, o muy pocas veces se discute, o si se discute es para pelea. Entonces, poder plantear desde otro lugar lo que significa esa escolarización desde un lugar social, no familiar, porque para eso tenemos una familia, nos guste o no nos guste, buena o mala, es la familia. Nosotros estamos en un lugar de socialización, que nos permita a nosotros insertarnos como sujetos sociales, ¿sí? ¿Qué dice Manuel? Sobreprotegiendo no nos limitan muchas cosas, es a milagros. Y se sigue creando un nivel de superioridad inconscientemente. Exactamente, Milagro, es así. Y Manuel dice, incluso no nos permite cuestionar la institución por ser nuestra segunda clase. Perfecto, ese es el planteo que uno se tiene que hacer. Y desde ese lugar hay que empezar a leerlo. Entonces, en el discurso también están presentes estas cuestiones. Sí, Eric, te escucho. Dulce había levantado la mano. Dulce, ¿querías aportar algo? Sí, profe, pero no quedó mucho No importa, más atrás, no digamos. importa, dale, decilo, no hay problema. No, que también más allá, sobre todo, bueno, en esta, sobre todo, bueno, potenciar lo psicosocial, desde el acto poder, había una profesora en primer año que me acuerdo que ella nos llamaba, yo les decía, ustedes son mis colegas, nosotros estábamos en primer año en la facultad, entonces, ustedes son mis colegas porque ustedes son profesores licenciados en ciencia de la educación en potencia, nos decía. Entonces era como que también ver esa doble, sí, la doble cara, la otra perspectiva de cómo también el profesor tomaba esta posición de decir, ustedes ya son mis colegas, más allá de que, bueno, que están en proceso, pero ya lo ve como esos pares, ¿no? Exactamente, te posiciona desde otro lugar. Así es, Dulce. Bien, seguimos un poquito más. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? ¿O hay un micrófono abierto que se acopla? Bueno, veíamos cómo vamos trabajando el vínculo profesor-alumno a través de transferencias. Desde el profesor pueden haber transferencias parentales, ¿sí? Y pueden haber también rivalidades y alianzas fraternales. Un poco esto es lo que acá recuperamos teóricamente, esto que estábamos hablando más temprano con la profe Eri, el ejemplo que trajo la profe Eri. Fíjense, suelen aparecer con docentes más jóvenes, porque se identifican inconscientemente con sus alumnos a causa de su contemporaneidad. Pueden haber incluso alianzas, se ve como un par, como un amigo, no establece la jerarquización en los roles, y puede haber una rivalidad, se manifiesta como un hermano mayor autoritario, ejerce dominio, predomina la competencia. Esto puede darse a veces en las relaciones que establecemos dentro del equipo, por eso retomo el ejemplo que hoy trajo Pablo y que después nos sumamos con la profe Eric. En el caso nuestro, por ejemplo, Eric y yo, ¿sí? Fíjense, ella es más joven que yo, obviamente, se nota, pero además, fíjense en esto que dice, la autora. Puede haber alianzas, se ve más como un par, como un amigo, no establece la jerarquización en los roles, entonces se podría dar, por ejemplo, situaciones en las que la docente, por ser más joven, está haciendo alianza con el grupo de alumnos en contra del docente que está a cargo de la materia y que tiene mucha más edad, ¿sí? Y entonces en ese hacer alianza podría realizar determinadas acciones, como por ejemplo, ustedes tienen que hacer como yo les estoy diciendo, no como dice la profesora, porque realmente la profesora ya está más allá y no está conociendo estas nuevas líneas o el trabajo que yo estoy haciendo. Cuestiones que van por distintos lugares. Que ahí es como yo de algún modo intento hacer ese tipo. O
en un examen poder decir, no, pero lo que sucede es que la profesora, mejor dicho, planteémoslo desde otro lugar. Ellos les cuesta, hay que considerarlos, tenemos que ponerle esta calificación porque recién están iniciando, ¿no? Y de algún modo lo que está haciendo es poniéndose en el lugar más cercano al grupo de estudiantes que en el rol de docente. Y por eso se habla desde ese lugar de no establece la jerarquización en los roles. O por el contrario, se transforma, si entra en este proceso de rivalidad, se transforma en una docente que lo único que hace es competir con ese grupo de estudiantes. Y desde ese lugar ejerce un mayor autoritarismo, ejerce una diferencia muy marcada con ese grupo. Son distintas formas que se pueden ir dando estos vínculos entre docente y estudiantes. Depende de la edad, depende del posicionamiento que tenga en la asignatura, depende de cómo son las características propias también de cada persona, ¿sí? Y ahora pasamos a ver qué pasa con los estudiantes, cómo se da ese vínculo, pero pensándolo desde el estudiante. Podemos pensar en transferencias filiales, desplazamientos afectivos desde un padre o madre a los que simbólicamente tuvieron que destronar en la pubertad hacia los profesores y profesoras que pasarán a ocupar el lugar de privilegiados sustitutos parentales. Esto es lo que estábamos viendo hoy también. Y acá es donde decíamos que corríamos el riesgo de entrar en un proceso de sobreidentificación de tal modo, o de una idealización de tal modo de obturar el proceso de aprendizaje. O pueden haber transferencias eróticas y enamoramientos transferenciales, enamoramientos, desplazamiento de emociones edípicas, no resueltas hacia un profesor o una profesora. En todos los casos, conductas molestas y o agresivas por parte del alumno. Esto significa que hay una demanda de amor, ya sea por una transferencia filial, ya sea por una transferencia erótica. Pero lo que sí se va a ver, o cómo se va a visualizar eso, cuál sería el dato empírico que yo pueda llegar a identificar, es fíjense, esa agresividad que puede haber, o una conducta agresiva por parte, o molesta, por parte del estudiante hacia el profesor. Porque en el fondo lo que está diciendo, desde este posicionamiento, estamos hablando desde lo psicoanalítico, lo que está viendo es una demanda de amor, ya sea posicionándome en uno o en otro lugar, del estudiante hacia ese docente. Como no la ve retribuida, entra en ese proceso de agresividad o de conducta de molestia por ahí. Entonces, hasta acá algo más para aportar, para pensar. Ustedes seguramente, sí, vamos a subir el del otro día, que también no lo subimos todavía, pero ahora lo vamos a subir a este. Y acá les dejamos unos memes, unos dibujitos, que realmente esto es obra de las adscriptas, ya casi profes, Dayana y Nalí, que hoy no pueden estar porque están en una materia, pero que ellas son las que pensaron y encontraron estos dibujos como para poder plantear como ejemplo esto que estuvimos trabajando. Fíjense, cuando le entregas tu tarea al profesor y el profesor dice, basura, basura, mega basura, por Dios, por Dios. ¿Qué estaríamos pensando acá? ¿Qué podría haber? A ver, en cada dibujo, ¿qué pueden encontrar ustedes de estos procesos que estuvimos viendo? A ver. Que desmerece. En esta, sería. Sí, pero sí, la primera. Está bien, desmerece, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Profe, ahí. ¿Cómo? La evaluación. Claro, pero desde la mirada psicoanalítica, ¿cómo se posiciona el docente y cómo se posiciona el estudiante ahí? O mejor dicho, el docente más que nada.
Desde un Y el docente se está autoritarismo. posicionando. No, eso sí. A ver, ¿sí lo escucho? O los escucho, las escucho. Autoritarismo, por ahí escuché, pero ¿por qué? Como que es el que tiene el saber. Como que es el que tiene el saber, no hace las cosas como él le dice. Podríamos pensar, por ejemplo, por lo tanto, todo lo que vos me traigas, vos no tenés que pensar, vos tenés que hacer lo que yo te digo solamente. Y los demás, acá dice, fíjense que está peleando, dice, no sabés derivar, le dice el profesor al estudiante, y usted no sabe prender el proyector. Una transferencia de tipo parental, por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, podría ser, ¿m? Y acá, en estas otras, profe, podría... La transferencia de eróticas de enamoramiento. Exactamente, en esta sí, perfecto. Y acá, Tipo parental también, profe. tipo parental, claro, pero desde un lugar de pensarlo como, a ver, yo lo veo como un papá o alguien que me hace un favor, ¿no? Porque fíjense que dice, cuando le falta un punto para pasar el examen y el profesor se entera y te lo regala. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Ahí también hay un proceso de ponerme en el lugar del padre y realizar este regalo, ¿no? Al hijo que le está faltando un punto. Perfecto. Y veamos este otro. A ver, esto es de grupos. A ver qué piensan acá. Fíjense, un trabajo en equipo, una descripción gráfica. Hace el 99% del trabajo, dice de este. Aparece el día de la entrega. Dice que ayudará, pero no lo hace nunca. No tiene ni idea de lo que ocurre a su alrededor. ¿Esto es un trabajo en equipo? Maniobra y escape y fuga Bien, vía avión. bien, bien. Ahí, eso, ¿quién dijo eso de Bion? ¿Pablo? Bien, porque ahí estamos viendo lo que es teoría de Bion, pero a ver que quiero ver que acá había alguien. Ah, era Manuel. Bien, perfecto. Ahí estamos viendo, no es un trabajo en equipo, ¿sí? Son distintas, podemos ver esos supuestos básicos de los que habla Bion. Ustedes pueden traer esto de grupo acá porque nos permite también hacer otra línea interpretativa. Y acá, fíjense este. Cuando en tu grupo de exposición nadie estudió, pero aún así van uniformados. Vamos a hundirnos como caballeros, dicen. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Bien. Dejo de presentar. Fíjense, las cuestiones... ¿Cómo? Ese grupo, hay entonces, se me mezclan, hay coordinación en ese grupo. Por ejemplo, por más que no se hayan preparado para un examen, capaz a lo largo de todo un cuatrimestre estuvieron leyendo, haciendo trabajos, y bueno, y con todo el conocimiento que adquirieron durante todo ese proceso, bueno, por el examen defienden con todo lo que saben y concuerdan en el medio de una exposición, digamos. Eso es mi mirada al menos. Bien, a ver, desde el lugar que dice Milagro hay como un acuerdo, ¿no? Al interior de ese equipo, ¿sí? Hay que ver cómo les resulta nada más, pero bueno, puede ser, es una posible interpretación. Esto también nos da pie a recordar lo que siempre le venimos diciendo desde el inicio que comenzamos con este trabajo, de que todo esto que nosotros todas estas lecturas son siempre posibles lecturas.
Y por eso son posibles líneas de interpretación. No significa de que son verdades, o sea, siempre son potencialidades o posibilidades. Porque es una lectura que hacemos nosotros, pero que quizás haya otras miradas, otros puntos de vista y otras posibles interpretaciones que nosotros en este momento, justamente por ese proceso de implicación que tenemos, no los estamos viendo. Entonces, el poder plantearlo desde la posibilidad o la potencialidad nos deja el lugar o el margen de decir, esto es lo que nosotros podemos decir. Hay otras cuestiones o pueden haber otras cuestiones, pero es lo que nosotros pudimos ver o interpretar en este momento y con esta información. Por ejemplo, hoy cuando le decía a Pablo de que hubiese sido interesante hacer esa repregunta a la docente, bueno, nosotros podríamos pensar, no tenemos tiempo, pero podríamos pensar en decirle, bueno, trabajar de nuevo en otra entrevista con esa misma docente y poder tener esa posibilidad de hacer esa repregunta y quizás otras más que puedan aparecer, ¿sí? Eso nos da la posibilidad cuando nosotros trabajamos desde una mirada interpretativa, pero con posibles líneas de análisis. Nos da lugar y nos deja abiertas otras posibilidades. ¿Estamos? Bien. Bueno, hoy sí o sí le vamos a subir ya, porque queremos que presenten para el lunes el trabajo escrito. Yo sé que el lunes es feriado, pero de cualquier modo, independientemente de eso, como lo vamos a poner en el aula, ¿sí? O quizás pongamos una fecha de subida del viernes y ustedes lo pueden subir incluso hasta el lunes. De modo tal que el que no logre subirlo el viernes, lo puede subir aunque sea el lunes, a pesar de ser un día no laborable. Por otro lado, el próximo... Profe, sí. Igual el parcial de grupo hicimos un día literalmente que no había nada, así que no se preocupe usted. Bueno, no, está bien, pero a mí me interesa respetar determinadas cuestiones y plazos, ¿sí? No, está bien, gracias. No, sería mucha ayuda que sea hasta ahí. Bueno, y para el 23, mejor dicho, entre el 20, no, el 21 no, porque es, vamos a ver si hacemos un esfuerzo. Nosotros necesitamos hacer el coloquio integrador, pero no vamos a llegar con todos los grupos en un solo encuentro, ¿sí? Porque son muchos grupos. Entonces, el 21 no los vamos a convocar a un encuentro sincrónico, obviamente. Sí puede ser que hasta ese día suban, pero sí les vamos a pedir que sea un esfuerzo de encontrarnos el martes 22 y el miércoles 23 para poder hacer la defensa. Nosotros le vamos a dar de qué modo van a hacer la defensa oral del trabajo, pero sí o sí porque se nos terminan los días. Yo sé que ustedes tienen antropología y nos contaron que tienen como todo el día completo los martes, pero sería por única vez y ya terminamos el cuatrimestre. Entonces, el martes 22. Profe, sí. A la tarde no tenemos más grupos, creo, porque ya no tenemos más exposición de contenidos. Bueno. Quedaría la mañana nomás con antropología. No tenemos más clases de grupo profesor al parcial. Bien, bueno, vemos el horario. O sea que ustedes 16:30 están libres entonces. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar con el equipo. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a coordinar qué fecha van a ser los días de presentación. Seguramente queremos tratar de que esto pueda ser lo más adecuado a los tiempos de ustedes y nuestros también, en realidad en el marco horario de la asignatura. Recuerden que la carga horaria de la asignatura cuenta con lunes, martes y miércoles, entonces trataremos de poner en esa carga horaria. Y ahora estoy mirando si había algún otro aviso para